Bueno, y tenemos a Paqui Díaz, de la Asociación de Mujeres de la Agrupación Literaria María Muñoz Crespillo, de Dos Hermanas. Procedo a presentarla con mucho cariño. Ella es escritora, nazarena, por supuesto, y residente en Dos Hermanas, autora de diversos poemarios y relatos cortos, obras inéditas en su mayor parte, nos dice. Ha sido promotora y fundadora de 2 asociaciones culturales y actualmente es la directiva de la agrupación literaria María Muñoz Crespillo. En su primera asociación cultural era La Almazara, y ya empezó con ella en 2009, y desde ahí ha colaborado con otras asociaciones, siempre en fomento de la igualdad. La Asociación Literaria María Muñoz Crespillo se funda en 2011 y también realiza proyectos asociativos y culturales con visión de género y lenguaje inclusivo. Qué importante el lenguaje, qué importantes nuestras voces y qué importante nombrarnos también en femenino. Utilizar ese lenguaje que yo lo llamo comunicar en igualdad, porque para defender la igualdad hay que comunicar en igualdad, claro que sí. Paqui ha sido una gran colaboradora siempre en el fomento de la igualdad, participando codo con codo con otras entidades, con centros educativos, con Consejo Sectorial de Mujeres y en diversos programas de la Delegación de Igualdad de su ayuntamiento. Ella, como buena artista de las palabras, ha creado manifiestos feministas, notas de prensa, informes relacionados con las actividades asociativas y de colaboración, convocatorias, justificación de subvenciones, valoración de proyectos, de actividades, porque la palabra Paqui, ¿verdad?, decía el poeta, es ese arma cargada de futuro. Pues Paqui, deseando que nos cuentes más de ti misma, de la Asociación Literaria María Muñoz Crespillo, de su trayectoria, de su lucha, de todos sus objetivos, que es promover la igualdad de oportunidades, la participación y presencia de las mujeres en la vida cultural y social, prevenir la violencia, pero fíjate, entre todos, que ahora tú nos contarás, dices también, visibilización de las mujeres en la literatura. Desde la propia creación literaria, reescribir la historia e incluir en ella nombres de mujeres, de construir el discurso de estereotipos para construir literatura como vehículo hacia la igualdad. Qué bonito. Paqui, adelante, cuéntanos más. Bueno, pues como tú has dicho, Silvia, en ello estamos. Muchas gracias por esta presentación que has hecho con este derroche de cariño, y también muchísimas gracias a todas las personas que están compartiendo esta mesa, ¿no? Encantadísima, por supuesto, de compartirla con Fátima, con María Antonia, con María Luisa de Asociación de Mujeres Feministas Perseida, con Carmen de Mujeres Artistas La Roldana, y por supuesto con vosotras y vosotros que estáis siguiendo este encuentro. Bueno, pues como bien dice Silvia, mi enfoque de la puesta en valor del movimiento sociocultural de mujeres como agentes de cambio va desde mi experiencia en una asociación de mujeres escritoras. Observo al movimiento como sociocultural como un potente instrumento para dar voz al feminismo. Me refiero a los distintos colectivos sociales y a todas las disciplinas artísticas que se fomentan en ello. Da igual, pintura, diseño gráfico, cerámica, las artes escénicas, el teatro, la danza o la composición, bien sea musical o literaria. Todas estas formas nos convierten en un potente instrumento. Tengamos en cuenta que las asociaciones que fomentamos la cultura proveemos a muchas mujeres de competencias para expresarse, para componer literatura, para crear su propio discurso. Hacemos en realidad que ganen confianza en sí mismas. Este instrumento que somos, los colectivos socioculturales, para esta misión no imposible del cambio tenemos la necesidad de esta agenda feminista que marque objetivos comunes. A continuación expongo el patrón de prácticas y actuaciones que intentamos seguir para la ejecución de nuestra agenda en la asociación a la cual represento. En primer lugar, la visibilización, esa palabra donde Silvia se ha detenido. La visibilización de las mujeres en la literatura, ya digo, literatura,
cultura en todas sus formas o en otras actividades sociales. Bueno, a través de talleres, ponencias, mesas redondas, círculos de lectura, etcétera, ¿no? Es necesario, es muy necesario hablar de las mujeres, de la literatura, de la cultura en sí. Es necesario hacernos visibles, hacerlas visibles a las que estuvieron antes de nuestra generación, porque hubo escritoras, hubo pintoras, escultoras. Tenemos la obligación de hacerlas y de hacerlas visibles. Y no podemos dejar pasar oportunidades de dejarnos ver, de que se nos oigan y se lean nuestros discursos y experiencias. Articulemos las soluciones a la invisibilidad. Se debiera tener muy en cuenta que las mujeres representamos el 52% de la humanidad, que de nosotras depende directamente el 30% de personas, como son la infancia, mayores y dependientes. Fijaos si lo que tenemos que decir y que contar tiene un valor importante. Haciendo visible a las mujeres, a todas y en especial a las feministas, a nuestro pensamiento feminista, nos acercaríamos mucho más al cambio. Que se nos vea a las mujeres, que se nos oiga. ¿Desde dónde? Desde la propia creación literaria. Da igual el género o su género literario, trabajemos mucho los contenidos y la perfección de las obras. Esto va para las escritoras y para todas las personas que crean discursos. No podemos dejarlos a tenor de la inspiración sin hacerle un exhaustivo análisis de calidad a lo que componemos en todos los aspectos, en todos. Debe ser una obra bien estructurada, magistralmente planificada, de acuerdo, pero ojo, no descuidemos el lenguaje. El lenguaje, nuestro lenguaje tan campechanamente utilizado, es sexista. Si en la obra lo mantenemos, ¿qué sucede? Que le volvemos a hacer el eterno favor al machismo. Hablamos en masculino y volvemos a obviar que las mujeres estamos ahí, que estamos delante de un teclado, que estamos delante de un pentagrama o abrazadas a una guitarra sin que se sepa, como así llevamos a lo largo de la historia, claro, que nunca se ha sabido que estábamos ahí. Vamos también con los contenidos y sus mensajes. Hacer visibles las desigualdades, la injusticia de género en las obras que realicemos es tan necesario como hablar de los posibles remedios, reivindicar, construir narraciones que las mujeres víctimas, por ejemplo, se autoayuden con estas lecturas, relatos que reivindiquen y que ejemplifiquen los cambios sociales, obras que informen e historias que coeduquen. Reescribir, Silvia, lo que acabas de recordar, reescribir la historia e incluir en ella nombres de mujeres. ¿Qué sucede con los libros que carecen de nombres de mujeres? Las competencias de lengua y literatura en la enseñanza se nos escapa, dado que está en las manos y en la voluntad de las editoriales de libros de texto. Bien estaría que los libros de texto o de historia incluyan por ley nombres de mujeres. Bueno, eso quizás para la siguiente temporada de la Ley CELA se proponga que los contenidos se reescriban y con inclusión de género. Eso, por desgracia, todavía lo vamos a esperar un largo rato. En fin, ya nos ha contado Tony, nos ha refrescado Tony la memoria de las veces que hemos ido hacia adelante, hacia detrás. Vamos a ver cuándo nos llega esto, de que los contenidos de los libros de texto sean examinados con lupa. La sociedad necesita algo más que nombrar a las mujeres escritoras en talleres o ponencias. Es que las nuevas generaciones no reciben esta información en su formación. La alternativa, los programas de trabajo con centros educativos en los cuales se dan a conocer autoras contemporáneas y de otras generaciones literarias o culturales. Mientras las escritoras estén desterradas de las páginas de los libros, estos programas deben ser parte importante de nuestra agenda de objetivos. Nosotras, nuestra asociación, está en ello con nuestra jornada de marzo, y hemos avanzado un poco más también porque en ella se ha integrado un certamen joven de las letras nazarenas por la igualdad. Tratamos que en este acto tan visible, cada curso del alumnado de un instituto distinto se identifiquen a sí mismos como agentes de cambio con sus propias composiciones. Es muy importante que nosotras seamos agentes de cambio, pero a la vez vayamos creando esa red con esos otros nuevos y nuevas agentes de cambio. Otra palabra, deconstruir. Deconstruyamos el discurso de estereotipos.
para construir literatura como vehículo hacia la igualdad. Os decía antes, desde la propia creación literaria, en su diversidad de género y subgénero, se componen y se propagan mensajes. Sin embargo, el objetivo de crear literatura con mensajes de nuevos comportamientos no puede caminar con el viento en contra. Viento en contra que nos lleva a la salida, a la casilla de salida, como decía Tony en sus palabras, ¿no? No podemos caminar con el viento en contra. Me refiero al discurso de estereotipo que late, que está tan latente en la sociedad. Es necesario agendar como objetivo la deconstrucción del modelo patriarcal en estos discursos. La sociedad tiene un bagaje de aprendizaje machista que ahora tenemos que desaprender. De ello la importancia del uso del lenguaje inclusivo. Si hablamos como siempre se ha hablado, nos comportamos como siempre nos hemos comportado. Hay que desmontar el discurso aberrante de los segmentos negacionistas, el discurso que resta importancia a las palabras y a los mensajes inclusivos. Con las creaciones debemos desmontar los mitos. Los mitos, me refiero a esa chacha de la novela que debe ser siempre mujer y andaluza. Oye, mira, que sea el que limpia la casa, que sea hombre y catalán, por ejemplo, ¿no? También puede ser que la muchacha no sea la que se enamora de su médico madurito, porque no es un muchacho el que se enamora de una señora que es notaria, ¿no? O puesto ya, ¿por qué no una historia en la que una mujer de 50 y tantos años se hace multimillonaria con la venta de su primer libro publicado? Bien podía ser yo. La ruptura con los modelos existentes no es tarea fácil, no lo es, no. Pero bueno, no es imposible. Estamos bombardeadas por la desinformación, de la pornografía, de la publicidad. La edad temprana es cuando se forja la persona y su comportamiento. La literatura infantil y juvenil es muy necesaria en la agenda para que las nuevas generaciones rompan con esos modelos transmitidos y copiados. Tenemos que buscar el firme, desmontando esa mitología machista, porque deconstruir es fundamental para después levantar pilares en los que se sostiene esta nueva construcción del cambio del que tenemos que ser agentes. Pilar importantísimo son otros canales que en un sector significativo se nos escapa también, como no, las editoriales. Y esta vez no me refiero a las de los libros de texto. Editar literatura es difícil, sí. Editar literatura de mujeres es dificilísimo, ya. Cierto es que existe. Pocas, pero existen editoriales como Amor de Madre, Casiopea, Ediciones en el Mar, Torremosa o Ediciones Dorna, entre algunas más. Son editoriales con el objetivo común de visibilizar el feminismo y la diversidad. Torremosa concretamente está especializada en la literatura escrita por mujeres, principalmente enfocada a la poesía, el relato corto o ensayo, y además en el rescate de autoras olvidadas o poco conocidas. Estas editoriales poco favor pueden hacer porque son escasas y sufren las consecuencias de la crisis cultural. No son editoriales potentes. Desde nuestra asociación también se fomenta y se apoya la autopublicación en algunos casos y en otros la coedición. Es muy importante la publicación de obras de mujeres, a la vez que una asignatura pendiente por diversas cuestiones, principalmente la económica. Otro punto importante, que también me he acordado de él cuando oía a Fátima, es que las mujeres en otras asociaciones deben de estar representadas en unas vocalías de la mujer. Una experiencia que hemos tenido este verano trabajando con Asociación de Mujeres Artistas Las Roldanas, se me ocurrió esta idea para la agenda porque conocí a una mujer que está en la vocalía de la mujer de la Confederación de Asociaciones, o sea, de Peñas Flamencas de Andalucía. Se me vino a la cabeza porque aquí, en Dos Hermanas, a través de participación ciudadana, quizás fuese una gran idea poner en marcha esa no norma, pero sí ese seguimiento, ¿no?, de que en todas las asociaciones sean
peñas deportivas o clubes, sean vecinales, de la naturaleza que sean, se pudiese conseguir que existiese, que tuviesen que crear esta vocalía de las mujeres para dar mayor voz dentro de cada una de estas asociaciones de las distintas naturalezas a lo que son las mujeres. Era una cuestión que he añadido ahora hace un momentito. Pero bueno, ya con esto quiero concluir. Quiero concluir diciendo que las mujeres, que se nos vea, que se nos oiga, que se nos lea, a las escritoras nazarenas, a las escritoras de Sevilla, a las escritoras andaluzas, que se nos lea y que se nos oiga. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Ay, Paqui, cuántas cosas. Yo me voy a ir a tu asociación a que me enseñes a escribir. Cuántas cosas has dicho, qué importante de construir para levantar nuevos pilares. Y esos pilares en los que imprimamos nuestra voz, nuestros mensajes, nuestras miradas y nuestros textos. Parece un objetivo para la agenda feminista local brutal, maravilloso. Gracias, Paqui, gracias. Es que me he emocionado. Me parece muy bonito todo como lo has contado, ¿no? Somos agentes de cambio con nuestras propias composiciones. Qué bonito. Estoy todavía refrescando muchas frases tuyas muy bonitas.